oración. Queremos decirles que aquí estamos para ayudarles y servirles en lo que podamos. Esta congregación está interesado primeramente en ustedes que nos visitan, si acaso tienen alguna necesidad espiritual y que nosotros le podamos ayudar. Le ruego pues que hable con uno de nuestros ancianos, y si acaso no sabe quiénes son nuestros ancianos, en el tiempo de la invitación, después del sermón, dos de ellos pasarán para enfrente, estarán acá enfrente, y tiene la opción de poder caminar para enfrente y hablar con uno de ellos, o ya después de que los conozca, cuando termine el servicio puede hablar con ellos, y nosotros, los ancianos habrán de averiguar, ¿verdad?, concerniente a cuál es su necesidad espiritual, y de ahí entonces se arreglará un asunto. Para ustedes quienes nos visitan y ya conocen el Evangelio y saben bien lo que tienen que hacer, pero hasta el momento no lo han hecho, le queremos invitar de que usted seriamente piense en las cosas que el Señor nos ha dejado, para que así usted pueda encontrar alivio, pueda encontrar paz, pueda encontrar gozo concerniente a la ira de Dios. Dios, o la Biblia nos enseña que la ira de Dios está en contra de todo aquel que se encuentra en pecado, Romanos capítulo 2. Y por lo tanto, lo único que puede quitar eso es de someterse a la voluntad de Dios, como Él ha prescrito en el Nuevo Testamento, hacer aquello lo cual nuestro Señor Jesucristo ha establecido, y para que así pueda haber una reconciliación, Colosenses 1:21, con Dios. Y si usted está listo para hacer esto hoy en este día, nosotros estamos listos, estamos preparados, el agua está preparada, todo está listo para que así le podamos ayudar. Hermano o hermana, si acaso usted está con nosotros en esta mañana, nos está visitando simplemente porque ha querido tomar un descanso de la congregación en donde usted se encuentra trabajando, le damos gracias. Y le rogamos que cuando regrese, que lleve salud de esta congregación a la congregación en la cual usted se reúne. Pero si su propósito en esta mañana de visitarnos es de que anda buscando un lugar en donde poner su membresía para que pueda trabajar y colaborar con la congregación, nuevamente le ruego que hable con los ancianos para que así esto se pueda resolver. Deje de decirle lo que esta congregación tiene que ofrecerle a usted. Número 1, está organizada bíblicamente, en donde los ancianos de esta congregación toman en serio la responsabilidad y los asuntos pertenecientes a esa responsabilidad, en ayudarle a usted y a este servidor suyo en llegar a la perfección a nuestro ministerio, para que así podamos desarrollar nuestro ministerio conforme a la voluntad de Dios. Tenemos maestros y maestras capacitados para poder enseñarle y para poder presentarle a usted la palabra de Dios. Nosotros tenemos la aspiración de crecer, de evangelizar, y por lo tanto muchas otras cosas que la palabra del Señor nos enseña y que nosotros estamos listos para hacer, y le podemos ofrecer trabajo, buenas obras en el Señor, para que así unidos podamos trabajar y nos podamos estimular no solamente al amor, sino que a las buenas obras para el Señor. We're happy that you are here with us this morning. As always, we have been repeating to you that are visiting with us that if you're here visiting, and visitation might fall in different categories. You might be here visiting for the first time. You might be here visiting because you have already gotten used to the fact that this is the place that you want to come and you want to visit. However, you still have not made a full commitment concerning our Lord Jesus Christ. Or you might be visiting because you're a member of the congregation and just taking some time off, or you might be a member of the congregation seeking to place membership in a congregation where you can be used. For those of you that are visiting with us and find yourselves with a spiritual need in your life, I would like to encourage you to talk to one of our elders. If you don't know who our elders are,
Two of them will be in the front after the invitation or whenever we make the invitation, and you can get to know who they are. If you want to come forward and talk to them, you're welcome to do so. If you do not want to come forward and not talk to them, but you want to talk to them afterward, you're welcome to do so. The elders are ready to help you with the spiritual need that you might have. If you're visiting with us this morning and you have already known the full teachings of the Word of God, especially New Testament, concerning your commitment to the Lord, we encourage you to take those steps in your life. We are ready to help you in that avenue of your life. We are prepared, the water is prepared, everything is ready for you or to help you make that commitment. If you're visiting from another congregation and you just want to come or wanted to come this Sunday, we would like for you to take back with you greetings to that congregation from this congregation. But if you're a member of the body of Christ and you're looking for a place-to-place membership, we encourage you once again to talk to our elders, and they will give you more concerning this if you would like to place membership. En esta mañana, hermanos, vamos a empezar un estudio nuevo. Recuerde que cada mes estudiamos un tema principal y la semana o el mes pasado estuvimos estudiando concerniente al bautismo. Este mes, el mes de julio, vamos a estar estudiando concerniente a las gracias o las características cristianas. Y lo vamos a ver ahorita leyendo un pasaje de de Pedro, capítulo 1, versículo 5, cuando lo habla de esto. El propósito de nuestros estudios durante este mes es con el fin de que cada uno de nosotros entendamos que el cristiano no solamente debe de parar cuando adquiere fe en su vida, sino que Dios espera un proceso en la vida cristiana para que llegue al punto de su madurez. Y Pedro, quien trata este asunto, lo viene a describir en el versículo 5 de su segunda carta, y esto es lo que vamos a estar estudiando durante este mes. During every month of the year, there is a specific theme that we normally study. Last month, the month of June, we studied baptism. And I hope that you were able to understand some of the things that were spoken of concerning that subject matter. And especially those of you that have not yet rendered obedience, complete obedience to our Lord Jesus Christ in that form or fashion. We hope that you were able to hear what the Word of God said concerning baptism, what's involved prior, during, and after baptism. And we hope that you will make that commitment in your life. This month we're going to study a new topic, and the topic is in reference to the Christian graces. That's what they are called, and they're found in 2 Peter chapter 1 and verse 5. And the purpose of our study throughout this month is to enable us to understand that as a new convert, that as a Christian, we can not only come to the point of being that we are faithful, and by that I mean that we have established faith within our life, the persuasion and the conviction of what the Word of God teaches us. But there's a procedure that God wants us to develop within our life as we grow as a Christian, as we mature. And these are the things that 2 Peter chapter 1 and verse 5 speaks of, or 5 through 7 speaks of. And those are the things that we will be looking at this morning. Así que le ruego que por favor abra su Biblia, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a empezar a leer el versículo 5. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. 2 Peter chapter 1 and verse 5.
It reads as follows. 2 Peter chapter 1 and verse 5. And besides this, giving all diligence to your faith, virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. Que el Señor bendiga su palabra. May God bless His holy word. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Señor y bendito Dios, en esta mañana estamos contentos por el tiempo que nos da para poder exponer su bendita palabra. Te ruego pues, Padre Santo, que esté con este servidor suyo y que me ayude, eterno Dios, en explicar aquello lo cual usted me ha puesto en mi mente durante mi meditación concerniente a este tema. Que lo pueda hacer de una manera, eterno Dios, con palabras fáciles, que no siembre ninguna duda en nuestras mentes, sino que todo se entienda y que así, eterno Dios, pueda ser asimilado en nuestra vida. Le ruego pues, eterno Dios, por aquellos que van a escuchar, que lo hagan diligentemente y que así, eterno Dios, ellos puedan escuchar lo que usted habrá que decir en esta mañana por medio de su siervo, y que así, eterno Dios, pueda su palabra iluminar su hombre interior, para que así, eterno Dios, no solamente sea oidor de ella, sino que hacedor. Heavenly Father, we are so thankful for the opportunity that you have given us this morning to be able to come together, Father, and to study another portion of your word. First of all, Father, I ask for thy servant that you will give me a recollection of the things that I have meditated upon. And in doing so, Father, that I may be able to herald them in a simple form, fashion, Father, that all will understand. And I ask for those that will hear your word this morning through the mouth of thy servant, Father, that they will not only come to a complete understanding of your word, but that they may also assimilate that word within their lives, Father. That they may not be hearers only of your word, but also doers. We ask this in the name of your Son, Jesus the Christ. En el nombre de Jesucristo le pedimos todo esto. Amén. Primeramente, hermanos, al leer este texto, miramos nosotros que el apóstol Pedro dice que debe de establecerse una fe. Y la fe, primeramente, entendemos que se establece por medio de escuchar la palabra de Dios. Romanos capítulo 10 y versículo 17 dice que la fe viene por medio de la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, entonces entendemos que el apóstol Pedro nos está hablando de una persona quien escuchó el Evangelio, las buenas nuevas. Lo pudo haber sido escogido por el apóstol Pedro, lo pudo haber sido escogido por el apóstol Pablo, lo pudo haber sido escogido por cualquier otro miembro del cuerpo de Cristo Jesús, pero escuchó la palabra de Dios. Y al escuchar la palabra de Dios vino a producir en tal persona fe. No nos habla concerniente al proceso, pero sí menciona en 1 Pedro capítulo 3 versículo 21 lo final de ese proceso, el cual es el bautismo. Dice el bautismo que ahora nos salva. Solo que sabemos bien que Pedro entendía bien el proceso del cual Jesucristo había establecido para que la persona pudiera llegar al punto de ser persuadido y convencido y así cometerse o hacer la decisión de ser bautizado o bautizada para venir a presentarse una nueva criatura ante Dios. Y tal persona ya entonces es una persona de fe. Él o ella ya está convencido, persuadido de la palabra del Señor. Y hay muchos textos que podemos usar concerniente a esto. Está primeramente 1 Pedro capítulo 1 versículo 22 y 23. Está Efesios capítulo 1 versículo 13, en donde nos habla de este proceso y este punto del cual estamos hablando. Pero como usted bien sabe que cuando una persona llega a este punto, la fe únicamente no salva a tal persona. Es decir, al llegar a ese punto, todavía hay
o todavía necesitamos que entender que necesitamos que envolvernos en las buenas obras del cual el Señor ha preparado antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo habla de esto en Efesios capítulo 12, versículo 10. E incluso en Tito capítulo 2, versículo 14 dice que somos un pueblo celoso, el cual estamos preparados para envolvernos en buenas obras. Y Santiago lo pone de esta manera: una persona que tenga fe únicamente sin obras está muerta. Santiago capítulo 2, versículo 26. Y miramos nosotros entonces de que la fe necesita que continuar en nuestra vida, y continúa simplemente añadiéndole paso por paso las cosas que el apóstol Pedro nos está mencionando aquí. Y lo primero que miramos nosotros es la palabra virtud. Es interesante que Pedro es el único que usa esta palabra, arete. Y quizá yo me pongo a pensar, solamente estoy especulando, ¿verdad?, dentro de mi mente, la razón en por qué Pedro viene a usar esta palabra. Pedro fue un hombre que al principio se miró una inmadurez en él, por la manera en cómo él habló, por la manera en cómo él actuó. Pero después, a través de los años, miramos a un Pedro diferente, miramos a un Pedro maduro. Y miramos nosotros que Pedro ya viene a dar una naturaleza de sí mismo diferente a cuando él empezó. Y por eso me pongo yo a pensar, por eso Pedro ahora usa la palabra arete, porque la palabra arete, según los lexicógrafos, nos da a entender que esta palabra significa fortitud, fortaleza, excelencia, es decir, perfección moral. Y cuando nosotros miramos los pasajes en donde Pedro usa esta palabra, miramos que sobresale estas definiciones de los cuales los lexicógrafos nos enseñan. Por ejemplo, tenemos en 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 9, ahí se usa la palabra arete, pero noten en cómo es traducida esta palabra. 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 9, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, noten, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Según los lexicógrafos, dicen que Pedro aquí está enseñando de que el cristiano debe de anunciar las perfecciones o la perfección de Jehová Dios, de Dios. Y miramos nosotros que Dios es perfecto. Deuteronomios capítulo 32 y versículo 4 dice que Dios es la roca, que Dios es recto, que Dios es perfecto. Salmo 19 versículo 7 dice que es perfecto, es recto, es justo, etc. Dios es perfecto. Y nosotros como cristianos, según Pablo, en Efesios 3:10 dice que debemos de enseñar la multiforme sabiduría de Dios. Es decir, debemos de enseñar la perfección de Dios en todo lo que Él hace, porque Dios es perfecto. Entonces, esto es lo que el texto nos está enfatizando. Pero luego encontramos la misma palabra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, y note en cómo es traducida aquí. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La palabra excelencia es la palabra arete. Noten, virtud y ahora excelencia. Y la tercera ocasión se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Solo que entonces, según la definición de los lexicógrafos y según la definición bíblica, nos da a entender que virtud significa fortitud, significa fortaleza, significa perfección. Y me pongo yo a pensar, bueno, ¿por qué es que a nuestra fe debemos de añadirle esto? Porque recuerde,
Cuando una persona es bautizada, lo único que ha ocurrido en el bautismo, como dice 1 Corintios capítulo 6 y versículo 11, es justificada, es santificada. 1 Corintios 12:13, es trasladada a un cuerpo. Es lo mismo que habla Hechos 2:47, añadido a la iglesia. Y lo mismo que habla Colosenses 1:13. Entonces, cuando está en la iglesia, cuando hace añadido el cuerpo, pónganse a pensarnos, los pecados han sido perdonados. Bienaventurado el varón el cual Dios no inculpa de pecado, Romanos 4:7 y 8. Pero eso no quiere decir que los hábitos fueron quitados. El pecado es una cosa, el hábito es otra cosa. Un hábito es algo que se ha formado en uno mismo y que ya lo viene a hacer sin pensar. Sin pensar, hace las cosas. Ya no se pone a meditar, nomás lo hace. Ese es un hábito. Y Pablo usa esta palabra en Colosenses 3 y versículo 9. Dice, hacer pues los hábitos del viejo hombre. Poner a muerte los hábitos del viejo hombre. Noten que en Pablo ya no está hablando de los pecados, sino que ahora está hablando de los hábitos. Y la razón por qué Pablo está hablando de los hábitos es porque los hermanos en Colosa ya habían sido bautizados, ya habían sido reconciliados, Colosenses 1:21. Pero aún todavía estaban enseñando señas del viejo hombre. Y Pablo ahora les da a entender de que el problema no son los pecados, sino que son los hábitos. Y para poder quitar los hábitos de nuestra vida, entonces necesitamos que añadir virtud. Porque la virtud es lo cual va a tratar con nuestros hábitos. Es lo mismo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que tiene que haber una transformación de nuestra mente a que sea conforme a la voluntad y agradable de Dios. Entonces, arate es necesario, o virtud es necesario, añadir a nuestra fe para que nosotros podamos madurar como cristianos y que lleguemos a la perfección, a la madurez. Y no quiero que me malentienda, cuando uso la palabra perfección no estoy diciendo que ya jamás vamos a pecar, porque entendemos que podemos caer a cualquier momento. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 12, mire que el que esté firme que no caiga. Tenemos que tener cuidado, porque podemos caer. Aún el apóstol Pablo, siendo apóstol y teniendo el Espíritu Santo, él le rogaba a Dios que él quería, ¿verdad?, que siempre golpear su cuerpo, 1 Corintios 9, 24 en adelante, para que él así no pudiera caer. Noten, Pedro cayó, con los Gálatas capítulo 2. Solo que tenemos que entender que podemos caer, solo que cuando uso la palabra perfección o perfectos, me estoy refiriendo a la madurez espiritual. Y hay diferentes grados de madurez, hasta que uno llegue al punto. La madurez completa, según como dice 1 Juan capítulo 3, versículo 1 al 3, es cuando estemos con Dios. Es cuando ya estemos ahí con Dios, gozándonos por una eternidad. Cuando nos miremos cara a cara. Pero por lo pronto, necesitamos que madurar. Entonces, ese trabajo, yo no lo puedo hacer solo. Yo solo no puedo llegar a ese punto. Sino que necesito la obra o el trabajo del Espíritu Santo por medio de la palabra en mi vida para poder llegar a ese punto. Eso quiere decir que yo me tengo que esforzar en estudiar la palabra de Dios continuamente para poder mirar una prosperidad espiritual en mi vida, para que yo pueda entonces todo lo que haga en mi vida me salga bien. Miren, este mismo consejo, y a pesar de que era en el Antiguo Testamento, se lo da Jehová Dios a un líder. En Josué capítulo 1 y versículo 8, Jehová Dios le dice a Josué que él debe de meditar día y noche en la palabra de Dios. Dijo, y así pues habrá prosperidad en tu vida y todo te saldrá bien. Pero noten, no fue a consecuencia de su propio esfuerzo, sino que fue a consecuencia de la palabra de Dios en su vida. Él la puso en su mente, en su corazón.
Y el Espíritu Santo entonces toma esa palabra y obra en nosotros. Esta obra se llama una obra santificadora. Pablo la explica de esta manera en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. Y perdón que le dé muchos versículos, hermano, porque no los puedo leer todos, se me acaba el tiempo. Pero 2 a los Tesalonicenses 2:13 y 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 3, habla también de esto, concerniente a la obra santificadora del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, están trabajando juntos para poder tratar con los hábitos nuestros. Los hábitos nuestros, según como dice Lucas capítulo 8, versículo 14, se han formado concerniente a los afanes, a las riquezas y a los placeres de este mundo. Se forman los hábitos. Esas son las tres raíces. Si uno ve un árbol, ¿verdad?, y ve borrachera, adulterio, fornicación, robos, contiendas, pleitos, y debajo de ese árbol, ¿verdad?, están tres raíces, que es el afán, las riquezas y los placeres de la vida. Esos son los hábitos que producen acciones en la vida de uno. Y estos entonces únicamente pueden ser quitados con la palabra de Dios. Y arate es lo que significa. Entonces a nuestra fe necesitamos que añadirle virtud para que trate con los hábitos. ¿Puedo hablar en inglés? Whenever we look at the Bible, we notice that as a Christian, we reach the point of gaining faith in our life. Whenever we read this word faith, pistos is the Greek word, and Peter uses that, we don't read the procedure or what took place prior to that. However, we do read that in 1 Peter chapter 3 and verse 21, Peter does talk about baptism, which is the end of the procedure, which we acquire faith. Because faith is the persuasion and the conviction within our life. And there's numerous verses that relate to that fact. For example, Ephesians chapter 1 and verse 13, 1 Peter chapter 1 and verse 21 and following, I think it's up to verse 23. But there are verses that relate to that. And the thing is that once we reach that point, we now find ourselves with faith. But faith alone is not going to save us. That's the whole matter that James talks about in James chapter 2. Because once we reach the point of faith, there has to be works within our life. Not because works is going to give us salvation. We are already saved, thanks to baptism. But we work now because we are in God's kingdom. We have been added to the church. And because we're added to the church, now we are subject to be involved in good works. Paul speaks of this in Ephesians chapter 2 and verse 10. That we have been created in Christ Jesus for good works. Christ Jesus made it possible for my sins to be taken away through his blood. Romans chapter 3 and verse 23 and 24. And because of that, now I find myself in the body, but I find myself in the body, which is the church of Christ, in order for me to be involved in good works. Titus chapter 2 and verse 14 speaks of that. That God has created a thelios group of people, which is the church, to be involved in good works. Now, this good works that we need to be involved in is the addition of what Peter is talking about. And the first word that Peter uses is the word virtue. And it's a very interesting word. Because did you know that Peter is the only one that uses this word? Arete, which is virtue. And according to the lexicographers, they define this word as fortitude, excellency, perfection, strength. And whenever we read the biblical verses in which this word is used, like for example, 1 Peter chapter 2 and verse 9, and then 2 Peter chapter 1 and verse 3, 2 Peter chapter 1 and verse 5, it brings to the forefront the same definition that the lexicographers has given us. But now we have a biblical definition which is more superior to the lexicographers. And it's the same thing. As a matter of fact, the word
virtue, or arete, is translated in 2 Peter chapter 1 and verse 3, excellencies. So it makes reference to perfection within the person. So to paraphrase this verse, to our faith, to our persuasion and conviction, we now add perfection. See, God wants us to be perfect. And once again, let me reiterate. When I use the word perfection, I'm not talking about that we will never sin again. Because the Bible is saturated with verses that we need to be careful. 1 Corinthians chapter 10 and verse 12 says that if we are faithful and we are in Christ, we need to be careful that we do not fall. And Paul makes us aware of that in 1 Corinthians chapter 9 verse 24 through 27. So there's a lot of verses that relate to that. But it also makes us aware that we need to be perfect. Ephesians chapter 4 and verse 13 says that we need to be perfect. And also we notice that in Matthew chapter 5 and verse 48, we need to be perfect like our Father in heaven is perfect. So that means that we need to have a fortitude, a perfection, and excellency within our inner man. And once again, let me remind you that whenever we were baptized, the things that were taken away from us at that point was our sins. We were justified, we were sanctified. 1 Corinthians chapter 6 and verse 11, our sins were taken away from us. Blessed is the man that God no longer imputes our sin. Romans chapter 4 and verse 7 and 8. But now, we find ourselves that we are persuaded, we are convicted, but we have to reach the point where God wants us to be, which is perfection, mature. Now we cannot do that on ourselves. There is no way. As a matter of fact, there are verses that relate to that. Jeremiah chapter 10 and verse 23, it says that it is not in man to order his own steps. There's Proverbs chapter 14 and verse 12. There's Proverbs chapter 16 and verse 25. There's Proverbs chapter 16, the first verses that relate that to us. We cannot reach perfection on our own. So therefore, we need the help of the Holy Spirit, but through the Word. The Holy Spirit working through the Word. And that's called the work of sanctification. Paul talks about that. In 2 Thessalonians chapter 2 and verse 13. Peter talks about that. In 1 Peter chapter 1 and verse 3. The work of sanctification in our life. And what it is the Holy Spirit working through the Word, dealing with our habits that we have, that baptism didn't take away, but now we have them, and these habits are things that we do in life without thinking. They're automatically. The baptism didn't take those away. And how did those habits form in our life? By Luke chapter 18 and verse 14. By the cares and the riches and the pleasures of this world. That's how those habits will form. And those habits have to be taken out of our life. They have to be dealt with, but it's dealt with the Word of God. And the more abundance of the Word of God dwells in our mind, the better the Holy Spirit can work within us in order to make us reach that point in life. Because we need to be mature. Which will bring me to the last point of my lesson this morning. Dios quiere que nosotros lleguemos a este punto, hermanos, porque recuerden que Dios nos ha puesto en la iglesia con un propósito. No nos ha puesto únicamente pues decir, bueno, ya te bautizaste, ahí está. Dios tiene un propósito en mi vida. Así como la tuvo con el apóstol Pablo, con Pedro, con todos los cristianos. Y mi propósito como cristiano, de que yo llegue a la madurez y llegue a la perfección de mi vida cristiana, según como yo leo las Sagradas Escrituras, son varias. Porque miren, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo Jesús, va a haber conflictos, va a haber problemas. Y Dios quiere tener a gente sabia, preparada, madura, para que trate con esos problemas. Claro que nos ha dejado la Biblia
Pero como ya hemos leído en la clase esta mañana, los débiles no entienden, no tienen conocimiento completo. El maduro, el perfecto, sí lo tiene. Y es a los cuales Dios usa para poder tratar con los problemas, para que no se vengan a hacer más larga la cosa, a que no se vengan a ampliar más los problemas. Un maduro, un espiritual, contiene el problema. Un débil lo viene a chismolear, así digo la palabra ahora, lo viene a esparramar y se hace más grande el problema. Un maduro imperfecto lo contiene y ahí se queda, se trata el problema. Es como el tipo de cáncer. La medicina que nos da el cáncer, ¿verdad?, es para contender el cáncer y que se venga a hacer más chiquito hasta que ya se acabe. El cristiano maduro, el propósito de él es ese. Y por eso Dios quiere que añadamos virtud a vuestra fe, para que lleguemos a ese punto. 1 Corintios 6:5 nos habla de eso. 1 Corintios capítulo 2 y versículos 6 y 7, el apóstol Pablo nos habla de eso. En una congregación en donde había multitud de problemas, y Pablo les da a entender que los maduros, los que ya tenían madurez espiritual, son los responsables en tratar con esos problemas. Segundo, el maduro es aquel que no se va a escandalizar cuando algo pecado sucede en la congregación. No se va a escandalizar porque ya lo entiende todo, ya lo comprende, sino que es uno que va a tratar de ir, ¿verdad?, a ayudarle al hermano o hermana con tal pecado para que puedan solucionar su problema. Gálatas capítulo 6 y versículo 1 nos habla de eso. Si alguno es sorprendido en pecado, ¿qué dice? Llamen al recién convertido, llamen al niño en Cristo Jesús, llamen al hermano carnal. Dice, no, llamen al hermano espiritual. Porque el hermano espiritual sabe cómo tratar con los asuntos, sabe cómo ir a tratar con ese pecado. Y también miramos nosotros, ¿verdad?, que la perfección es necesaria para poder enseñar a la congregación. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y Él, Jesucristo, constituyó algunos profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Noten, Jesucristo. Y el versículo 12, la palabra para quiere decir la razón en por qué los ha puesto Dios. Número 1, porque esas personas ya deben ser personas maduras, espiritualmente hablando, y ellos tienen la capacidad para poder perfeccionar. ¿Cómo va a perfeccionar un débil a otro hermano? No puede, porque en primer lugar no existe la perfección, la madurez en él. Se necesita a un maduro, a una persona que llega a esa perfección para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice. Dios estableció su iglesia, Dios la ha equipado y Dios ha puesto a aquellos los que son necesarios para que pueda funcionar. Ese es el propósito en por qué tenemos que añadir virtud en nuestra vida. Así que yo no sé en dónde se encuentra usted, hermano o hermana, pero la tarea mía, así como usted, es llegar a la perfección. Pablo, que era un apóstol, predicador y maestro, dice en Filipenses capítulo 3, versículo 14, yo prosigo adelante a la meta que está delante de mí, para alcanzar la excelencia de Cristo, dice. Así nosotros también debemos de proseguir a la meta, para alcanzar la excelencia en Cristo Jesús, para poder ser perfectos en Cristo Jesús. And the second part of the sermon is that the reason why we need virtue is because a virtuous person is the one that God will use for different facets within the church. He will use the virtuous to deal with conflicts within the body. He will use the virtuous in order to deal with sin. And sometimes they're very serious sins in people's lives.
He will use the virtues in order to perfect the saints for their ministry. And that's why we need to reach that point in our life that one day we can become the person that God wants us to be, and that we can be used the way that God wants us to be used. It is high time. You know, as a family, and we have children, and although nowadays, you know, you see more common death, but more than so, when our children grow and they're mature, they leave our home. They're mature. We don't want them to stay in a state where we, all our lives, have to take care of them. There will be times when they will have to take care of us. And this is God. He placed members within the body that can self-function and do the things they need to do within the body in order for the growth of the body. Hermanos, este es el tema de esta mañana. Espero que haya sido de beneficio para todos nosotros. Si acaso en esta mañana se encuentran personas que están necesitados de acudir a la invitación en esta mañana, le invitamos para que venga y lo haga. Ya lo hemos repetido. Si usted está en pecado y usted no se ha bautizado, necesita que ser bautizado para quitar sus pecados de encima de usted. Tiene que creer en Jesucristo. Juan capítulo 8, versículo 24. Tiene que no solamente creer, pero que arrepentirse. Lucas capítulo 13, versículo 13. Y tiene que demostrar obras de arrepentimiento. Hechos capítulo 26, versículo 20. Y cuando usted haga eso, entonces tiene que confesar a Cristo Jesús como su Señor. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Y tiene que ser bautizado para el perdón de sus pecados. Mateo capítulo 28, versículo 19. Hechos capítulo 2, versículo 38. Y una vez que ha sido bautizado, usted será añadido al cuerpo de Cristo Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 47. Colosenses 1:13. Si lo quieres en esta mañana, ya lo puede hacer. We have already stipulated that if you need to get things right with God, you need to take away the sins within your life. And if you have not yet been obedient to the gospel, you have not yet been baptized, you need to believe, you need to repent, you need to confess, you need to be baptized. In order for you to come to the point where God takes away the sins from your life. If you want to do that this morning, we welcome you to do so. Mientras ponemos de pie, entramos un canto de invitación.